Hace un tiempo un amigo hizo un cover de una canción. Quisiera compartir una parte de esta con ustedes ahora. Feels like I'm standing on the outside, looking in, and I know this body's not mine. To begin with, I wish that I could crawl out my skin and see the world. And I promise this is the last time. I admit it, these days just seem to pass by. In a minute, a pistol in a small town. We've seen it all before. And I just wish I could go outside without this fear of harm. And I should probably see a counselor, 'cause I don't feel too well. And why am I always the bad guy when I'm just trying to help? This body means nothing to me at all. Esto es algo en lo que yo pienso muchísimo. Existir no viene con instrucciones. Nada más ser nosotros mismos ya es complicado, y eso dice mucho para todo lo demás. Personalmente me gusta ver al hombre como un dinámico mecanismo natural, y uno bastante complicado. La razón por la que yo lo categorizo como complicado es porque nuestro ser tiene muchos componentes mayormente intangibles. Cosas como nuestros valores, conocimiento, ideas y emociones. Hoy vengo a hablarles sobre otro de estos, y se podría decir que es el fruto de la unificación de los componentes anteriormente mencionados u otros más. Hablemos un poco sobre la identidad, y las mentiras que el anhelo a esta nos hace creer. Serle fraudulento a tu identidad es peligrosamente fácil. Tan fácil como ir a un espejo y no ver a la persona que esperas ver. El sentimiento que esto trae es de los más desanimantes que se pueden afrontar con uno mismo. Sobre todo cuando te das cuenta que mientras más tiempo te ves, más difícil se te hace reconocer quién está parado frente a ti. La impotencia que causa verte a los ojos y no saber quién está parado enfrente tuyo es aterradora, pero también es más común de lo que crees. También es un sentimiento no objetivo. Como dije, esto es muy común entre las personas. Pero la razón varía drásticamente dependiendo de quién se esté ocupando en identificar sus ojos en su reflejo. ¿Recuerdan el cover que puse al principio? Dejaré la letra en español en la descripción de este video, ya que este simplifica muy bien las formas en las que puedes traicionar a tu identidad. Hay una parte que dice: desearía poder salir sin este miedo al daño. Esta se refiere a no encajar en el cuerpo que tienes y lidiar con el sentir que el ojo público está constantemente juzgándote, echándote hacia abajo. Y cuando la letra habla del miedo al daño, se refiere a la ansiedad y la paranoia que se crea a partir de la identidad de nuestra cabeza luchando con la identidad de nuestra apariencia. Atrás, en el año 1978, la doctora Pauline R. Clance y la doctora Suzanne A. Imes publicaron un artículo titulado El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica, el cual introdujo el patrón psicológico hoy conocido como el síndrome de impostor. El síndrome de impostor es la experiencia interna de creer que no eres tan competente como los otros perciben que eres. Para simplificárselos un poco, es el sentirse como un farsante, como si fueras a ser descubierto como un fraude pronto por tus compañeros. O el sentir que no perteneces a donde estás y solo estás ahí por pura suerte o coincidencia. Sentir culpa por la vida que tienes. Si me preguntan a mí, la peor parte de esto son los hábitos que se caracterizan en este síndrome. Aquellos que padecen de este no están capacitados para evaluar de manera realista su competencia y habilidades, por lo cual tienden a atribuir su éxito a factores externos y están constantemente siendo acosados por el miedo de no estar a las alturas de las expectativas. Ese miedo lleva a cosas aún más destructivas, como sabotear su propio éxito o establecer metas muy desafiantes fuera de su alcance, y estar decepcionados de sí mismos cuando no las cumplen. De acuerdo al Journal of Behavioral Science, se estima que el 70% experimentarán esto al menos una vez en sus vidas. Es tan común que se ha podido categorizar en diferentes subcategorías, las cuales no son necesariamente malas cuando las manejas con sanidad. Los perfeccionistas nunca están satisfechos y siempre sienten que su trabajo podría ser mejor. En lugar de centrarse en sus puntos fuertes, tienden a fijarse en cualquier defecto o error. Esto a menudo conduce a una gran cantidad de autopresión y una gran cantidad de ansiedad. La conducta de fijarte en tus defectos no es necesariamente negativa, mientras no te hagas creer que estos sobrellevan a tus virtudes.
Los superhéroes son las personas que se sienten inadecuadas, por lo tanto se hacen creer que tienen la obligación a esforzarse para trabajar lo más duro posible. Trabajar lo más duro e inteligentemente posible siempre debería ser tu prioridad, por supuesto que sí. Sin embargo, que el motor de esto sean las dudas que tienes en ti mismo solo te provocará agotamiento. Los expertos siempre están tratando de aprender más y nunca están satisfechos con su nivel de comprensión. Aunque por lo general son personas altamente calificadas, subestiman su propia experiencia. En resumen, este es el camino hacia el miedo a mejores opciones. Los genios naturales se establecen metas excesivamente elevadas y luego se sienten aplastados cuando no tienen éxito en su primer intento, lo cual es prácticamente torturarte a ti mismo psicológicamente. Y finalmente están los solistas. Son personas que tienden a ser muy individualistas y prefieren trabajar solas. Su autoestima a menudo proviene de su productividad, por lo que a menudo rechazan las ofertas de ayuda. Suelen ver el pedir ayuda como un signo de debilidad o incompetencia. Entender que tener un socio o un compañero que cubra tus puntos débiles no te hace a ti menos tú. Es un concepto que a muchos les cuesta entender. No me malinterpreten, a mí me gusta muchísimo trabajar por mi cuenta, pero sé que si quiero hacer algo a la perfección y no manejo algo para lograrlo, no está de más buscar ayuda. El conflicto dentro de nosotros mismos no es algo inaudito, por eso es que se ha estudiado tanto y podemos categorizar cosas como estas y tantas otras que causan lo que mencioné al principio. Pero ¿qué pasa cuando el efecto que se causa no es el de no reconocernos a nosotros mismos en el espejo, sino el de sentirle peso en la mirada hasta tu reflejo? El síndrome de impostor es sin duda alguna algo introspectivo, pero ¿qué pasaría si fuera una manifestación retrospectiva? Como dije anteriormente, hay muchas formas de serle fraudulento a tu identidad. Más adelante la canción dice, ¿y por qué siempre soy el malo cuando solo trato de ayudar? Esto se refiere a otro sentimiento que lo causa la duda en nosotros mismos, sentir que todo el mundo señala con el dedo a aquel que es diferente a los demás. A eso se le llama el efecto de foco. El término efecto de foco hizo su primera apariencia en el año 1999, cuando Thomas Gilovich lo introdujo en la revista Current Directions in Psychological Science. Se refiere a la tendencia que tenemos a sobreestimar lo mucho que otras personas notan sobre nosotros. En otras palabras, tendemos a pensar que hay un foco sobre nosotros en todo momento, destacando todos nuestros errores o defectos, para que todo el mundo los vea. Esta tendencia no es una fuera de lo común. Estadísticamente hablando, todos pasamos por esto al menos una vez, pero el peso de esta varía entre las personas. Puede ser peor para otros hasta el punto que afecte su capacidad para trabajar o comodidad con los demás. Sentirse avergonzado no es algo raro, sin embargo las personas que tienen esta tendencia enfatizan mucho ese sentimiento. Por ejemplo, alguien que se despierte mal y salga de su casa despeinado se convence a sí mismo que todos a su alrededor se están dando cuenta y en secreto piensan lo peor de él. No es un sentimiento difícil de esconder, pero eso no quiere decir que aquellos que tienen esta tendencia no se sienten convencidos que todos están constantemente juzgándolos. Las personas que combaten esta tendencia están muy concentradas en sí mismas, sus acciones y su apariencia, y creen que todos los demás son igualmente conscientes de aquellos detalles sobre sí mismos sobre los que se torturan. Tener conciencia que tienes un efecto de foco puede ayudar a reducir el nerviosismo o la vergüenza en situaciones sociales. Verán, a diferencia de otros demonios internos, este es uno un poco narcisista. Sí sé que es un poco antagónico usar ese término, ya que el efecto de foco se vale por una parte de la falta de autoestima y la ansiedad. Pero también nos hacemos creer que somos una parte de las vidas ajenas que amerita un constante criticismo. Y obviamente no somos tan relevantes, al menos no de la forma que creemos serlo. Todo lo explicado anteriormente es importante para entender lo que es el fraude a tu identidad. Así que, ¿qué es el fraude a tu identidad? La terminología más cercana a esta es el fraude de identidad, la cual es utilizada para referirse a todos los tipos de delitos en los que alguien obtiene y utiliza indebidamente los datos personales de otra persona, de maneras que impliquen fraude o engaño, generalmente con fines económicos. Y aunque esta describe un tópico completamente distinto, describe algo muy parecido a lo que hablé anteriormente, solo que parte del daño de esta viene de nosotros mismos. Tomemos una pausa para hablar un poco sobre el control social, específicamente el método más poderoso en la que este es empleado. Tener la capacidad innata de diferenciar en lo que es en esencia bueno y malo es algo que a la gran mayoría de las personas les hacen creer que tienen, cuando en realidad son conceptos que vamos desarrollando mientras crecemos a lo largo que aprendemos. Y estos, nuestras normas y valores, son ideales muy prominentes en nuestra búsqueda por nuestra identidad. La búsqueda de nosotros mismos es sin duda una de las más difíciles de concluir. Es una constante lucha por encontrar el sistema que nos demuestre que importamos en realidad. Y por eso es que nos anhelamos a sentir que tenemos una identidad. Pero a veces, a lo largo de esta lucha empezamos a creer cosas que son muy ajenas a nuestra realidad y desarrollamos inseguridades. Y eso no pasa por error.
Al internalizar nuestras normas y valores nos encargamos de regular nuestro comportamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero hay gente allá afuera que busca las inseguridades que internalizaste junto a esas normas y valores y piensan cómo pueden explotar esas inseguridades. Cómo se pueden capitalizar transformando esos sentimientos en lucro para ellos. Y no necesariamente estoy hablando de bienes económicos, se pone peor, porque estoy hablando de fines lujuriosos también. Y este no es un mal inaudito, es algo que vemos todo el tiempo en redes sociales como la gente trata de internalizar las inseguridades entre las normas y valores que poseemos. Y eso es cometerle fraude a tu identidad. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta todo lo que dije anteriormente, cuando internalizas tus inseguridades, el primer enforzador de ellas eres tú. Dejas de ser tú y te conviertes en un agente de control social destructivo, un fraude a tu identidad. El cover del principio dice algo sobre esto cuando dice: desearía poder arrastrarme fuera de mi piel y ver el mundo. Habla de desear poder ver el mundo desde una perspectiva exterior, en un punto de vista diferente al que tenemos, porque no estamos felices con quienes somos. Y esta posición no es una fácil de tener, porque no es una posición que asumes, es una posición que se te internaliza. Así que, ¿cómo salimos de ella? Salir de aquí toma tiempo. No estoy diciendo que sea imposible, pero es algo que vas a tener que trabajar paso por paso. Empieza por usar tus redes sociales moderadamente. El uso excesivo de las redes sociales puede estar relacionado con sentimientos de inferioridad. Si intentas retratar una imagen en las redes sociales que no coincide con quien eres realmente o que es imposible de lograr, solo empeorarás tus sentimientos de fraude. Cuestiona tus pensamientos. Cuando evalúes tus habilidades y des pequeños pasos, pregúntate si tus pensamientos son racionales. ¿Tiene sentido que seas un fraude, dado todo lo que sabes? Deja de compararte. Cada vez que te comparas con los demás en una situación social encontrarás una falla en ti mismo que alimenta la sensación de no ser lo suficientemente bueno o de no pertenecer. Así que durante las conversaciones concéntrate en escuchar lo que te dice la otra persona. Interésate realmente en aprender más. Deja de luchar contra tus sentimientos. No luches contra los sentimientos de no pertenecer. En cambio, intenta apoyarte en ellos y aceptarlos. Solo cuando los reconoces puedes comenzar a deconstruir esas creencias fundamentales que te están frenando. Comparte lo que sientes, habla con otras personas. Estas creencias irracionales tienden a empeorar cuando se ocultan y no se hablan de ellas. Y niégate a que te detenga, no importa cuánto sientas que no perteneces. No dejes que esto te impida perseguir tus metas, continúa y rehúsa que te detengan. No le cometas fraude a tu identidad. Si el video te gustó, suscríbete y deja tu like. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.